Siempre creí que cuando el amor termina por la muerte, lo que queda es el respeto. 50 años de matrimonio me enseñaron que la verdadera despedida es silenciosa, hecha de recuerdos, de fotografías viejas y de promesas que el tiempo no borra. Por eso, cuando mi esposo, don Julián Ferrer, se fue, yo esperaba encontrar consuelo en las personas que él había amado. Pero esa noche, lo que encontré fue una fiesta. Mientras yo lloraba sola en el dormitorio, mi nuera, Lourdes, brindaba con copas de champaña, celebrando la muerte de mi marido a escondidas. Y solo entendí la magnitud de su traición cuando, a la madrugada, su teléfono sonó. Y sin querer, descubrí que ella había heredado 6 millones y una mansión, todo lo que debía haber sido mío. Y si crees que esta historia termina en la injusticia, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, cambió por completo el destino de todos nosotros. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da una vuelta que ni Lourdes pudo imaginar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias de superación, traición y justicia, suscríbete al canal, porque esta te dejará sin aliento. Mi nombre es Teresa Ferrer de Álvarez, tengo 75 años, y fui esposa, madre y cuidadora durante toda mi vida. Pero lo que viví después de la muerte de Julián me enseñó una verdad dolorosa. A veces, la verdadera herencia no es el dinero, sino descubrir quién realmente te amaba. La noche del funeral, la mansión estaba iluminada como si fuera una fiesta. Desde el vestíbulo podía ver el reflejo del candelabro de cristal sobre las paredes de mármol. El aire olía a flores caras, pero también a hipocresía. Me sentía perdida entre tanto lujo, con mi vestido negro arrugado y las manos vacías. Caminé despacio hacia la escalera, intentando no escuchar las risas que venían del salón. Pensé que eran murmullos de consuelo, pero cuando me acerqué, entendí que estaban brindando. Brindaban por su muerte. Me quedé quieta, oculta detrás de la columna del pasillo. Vi a Lourdes, mi nuera, levantar una copa de champaña y decir con una sonrisa torcida, por una nueva vida, sin sombras del pasado. Todos rieron. Vi cómo las luces se reflejaban en sus joyas de oro y en su vestido de diseñador color esmeralda. Yo no podía moverme. Sentí que la sangre se me helaba. Mi esposo acababa de morir, y ella celebraba como si hubiera ganado la lotería. En ese momento supe que algo dentro de mí había muerto también. Subí las escaleras en silencio, con los pies pesando como plomo. Entré en nuestra habitación y cerré la puerta con cuidado, como si al hacerlo pudiera proteger lo poco que quedaba de nosotros. Sobre el buró, el reloj de plata marcaba las 11:47. Julián siempre decía que esa era la hora de agradecer. Lo miré y pensé en su voz, en su manera de tocarme el hombro cuando quería calmar mis temores. Pero esta vez no había consuelo, solo la certeza de que estaba sola en una casa que ya no me pertenecía. Todo parecía un museo de un amor que se había terminado. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas grandes del vestidor. Bajé al comedor y encontré el mantel de lino manchado de vino. Las copas aún sobre la mesa, el olor a perfume caro todavía flotando en el aire. Lourdes apareció en bata de seda, sosteniendo una taza de café como si nada hubiera pasado. «Debes descansar, Teresa, ya no eres joven», me dijo con tono dulce. Sus palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo. Me limité a asentir, tragando el dolor con el orgullo que aún me quedaba. A veces, el silencio es la única forma de dignidad. Por la tarde llegó el abogado con un maletín de cuero y expresión distante. Me pidió sentarme en el salón, justo donde horas antes habían reído sobre mi pérdida. Abrió una carpeta y deslizó un sobre con mi nombre. «Este es el testamento de su esposo», dijo con voz mecánica. Al leerlo, las letras parecían moverse. Julián me había dejado un terreno baldío en las afueras de Salamanca, nada más. Lourdes, en cambio, heredaba la casa, las cuentas, las propiedades. Todo. Sentí un vacío tan profundo que me costó respirar. No podía entender por qué él me haría eso. Lourdes se acercó con una sonrisa fingida y dijo: «Seguro quiso evitarte preocupaciones, la ciudad no es para una mujer sola». Esa frase me atravesó el pecho. Quise responderle, pero mi voz no salió. En cambio, levanté la mirada y la vi acomodarse una pulsera de perlas nuevas.
El reflejo del cristal la hacía brillar como si el mundo fuera suyo. En ese instante entendí que la ambición no tiene luto. Me prometí que algún día sabría la verdad, aunque tuviera que desenterrarla con mis propias manos. Esa noche no dormí. Caminé por el pasillo largo de la casa, pasando frente a los retratos familiares. Cada rostro parecía mirarme con reproche. Me detuve frente a la pintura de nuestra boda, aquella que colgaba sobre la chimenea. Julián sonreía con una dulzura que ahora se sentía lejana. Toqué el marco dorado y sentí que algo se quebraba por dentro. No era solo el dolor, era la sensación de haber sido reemplazada en mi propia historia. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y yo supe que esa casa ya no era mía. Antes del amanecer, empaqué una maleta pequeña. Tomé mi abrigo, un par de cartas de Julián y salí sin mirar atrás. Caminé por el jardín húmedo, entre las rosas marchitas y el silencio que dolía más que cualquier palabra. Cuando crucé el portón de hierro, respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no olía a perfume ni a mentiras, sino a tierra y libertad. No sabía a dónde iría, solo sabía que tenía que irme. Algo me decía que el verdadero duelo apenas comenzaba. El amanecer fue gris y húmedo, como si el cielo también estuviera cansado. Me senté en la pequeña terraza de la pensión donde había pasado la noche. El café sabía a metal y las manos me temblaban. Aún no podía entender cómo Julián había decidido dejarme con un terreno baldío después de tantos años juntos. No era por el dinero, era por lo que significaba. Por el gesto. Por la indiferencia escrita en cada línea de aquel documento. Me dolía imaginarlo redactando su última voluntad sin pensar en mí. Pero en el fondo, algo no encajaba. Él no era así. Horas después, volví a la ciudad para enfrentar lo que quedaba. La oficina del abogado estaba en un edificio antiguo, con escaleras de mármol y olor a papel viejo. En la sala de espera había revistas de finanzas y cuadros de paisajes lejanos. Cuando me hicieron pasar, el abogado me observó con una cortesía tan medida que dolía. Tenía sobre su escritorio una carpeta con mi nombre en letras doradas. «La herencia está en orden», dijo. Su esposo fue claro en su decisión. No pude contener una sonrisa amarga. Nada de eso tenía sentido. Julián no era un hombre frío. No así. Al salir, me detuve frente a la fachada del banco donde solíamos tener nuestra cuenta conjunta. Por costumbre, entré. El cajero me reconoció y bajó la voz. «Lo siento, doña Teresa, la cuenta fue cerrada por órdenes del señor Ferrer antes de su fallecimiento». Mi estómago se contrajo. No podía ser. Revisé mis bolsillos. Solo tenía el efectivo suficiente para pagar la pensión y una comida más. La idea de depender de nadie me aterraba. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si quisiera arrancarme de esa vida de privilegios que ya no me pertenecía. Sentí un vértigo de realidad. Volví a la mansión ese mismo día. No por nostalgia, sino por necesidad. Quería recoger mis cosas, mis cartas, mi ropa. Lourdes me recibió en el vestíbulo, impecable, con un vestido beige de lino y una fragancia costosa que llenaba el aire. «Vine por lo mío», le dije sin mirarla. «No hay prisa», respondió con una sonrisa delgada. «Tómate tu tiempo. Aunque ya sabes que pronto tendré que redecorar la casa». Su tono era tan suave que dolía más que cualquier grito. Caminé hacia mi antiguo cuarto. Todo estaba intacto, pero sentía que no quedaba nada mío ahí. Ni siquiera el aire. Sobre la cómoda, vi una caja que no recordaba haber dejado. Era de madera oscura, con el logo de una agencia de viajes grabado en la tapa. Dentro había folletos de hoteles boutique, reservas de restaurantes elegantes y una nota escrita con la letra de Julián, para el próximo verano. Me temblaron las manos. No entendía. Él había planeado un viaje conmigo apenas semanas antes de morir. Si eso era cierto, ¿por qué habría cambiado el testamento? Me senté en la cama y lloré por primera vez sin rabia, solo con confusión. Había amor en esa nota, no desprecio. Algo no cuadraba. Cuando bajé, Lourdes estaba hablando por teléfono. Mencionó la palabra transferencia y el nombre del abogado. Me quedé en silencio, detrás de la puerta del comedor. «Sí, todo salió bien», decía.
La propiedad ya está a mi nombre. Ella no sospecha nada. Me cubrí la boca para no hacer ruido. Sentí una mezcla de miedo y furia recorrerme el cuerpo. No podía enfrentarla ahí, no sin pruebas. Pero dentro de mí se encendió una llama. Era pequeña, tímida, pero viva. Y me juré que no se apagaría hasta saber la verdad. Algo me decía que Julián no descansaba en paz. Ni yo tampoco. Esa noche, volví al terreno que me había dejado. El viento helado me golpeaba la cara mientras caminaba entre los escombros. Había un árbol seco en el centro y una vieja cerca de hierro oxidado. Me quedé de pie, mirando el horizonte. No tenía dinero, no tenía casa, pero tenía mi dignidad. Recordé las palabras de mi madre: el orgullo no se vende ni se hereda, se sostiene. Cerré los ojos y respiré profundo. Si Lourdes pensaba que iba a quebrarme, se equivocaba. A veces, el alma herida se vuelve más fuerte que cualquier fortuna. Antes de dormir, revisé los documentos una vez más. Las fechas, las firmas, las letras. Todo parecía correcto, demasiado correcto. Julián firmó el testamento en una fecha en la que estaba hospitalizado. Lo supe porque yo misma firmé el consentimiento médico ese día. El abogado mintió. Lourdes mintió. Todos mintieron. Cerré la carpeta y me quedé mirando la lámpara de la habitación barata donde me hospedaba. Pensé en su perfume, en el sonido de las copas de cristal, en el eco del brindis. No tenía pruebas todavía, pero sí una certeza: nadie borra una vida entera con un papel. Esa tarde regresé a la mansión por última vez. No quería hacerlo, pero necesitaba entender qué quedaba de mí entre esas paredes. El portón de hierro estaba entreabierto y los rosales del jardín lucían marchitos. Caminé despacio, arrastrando los pies sobre el camino de piedra, sintiendo que cada paso era un recuerdo. Al cruzar el vestíbulo, el olor a cera y perfume caro me golpeó. Todo seguía igual: los candelabros encendidos, la alfombra persa limpia, las cortinas de terciopelo abiertas. La casa respiraba lujo, pero ese lujo me resultaba ajeno, como si nunca hubiera pertenecido ahí. Subí las escaleras y me detuve frente al retrato de boda. Julián sonreía con esa mirada suya que siempre mezclaba ternura y distancia. Acaricié el marco dorado, y por un segundo imaginé escuchar su voz llamándome mi cielo. Pero el silencio respondió con eco. Entré a su despacho, ese espacio que siempre consideró sagrado. La decoración seguía impecable: el escritorio de caoba, la lámpara de bronce, la colección de plumas finas. Había una taza de porcelana con restos de café seco. Me senté en su sillón, respiré hondo y sentí un nudo en el estómago. Algo dentro de mí no cerraba. Revisé los cajones, uno por uno, con las manos temblando. Entre papeles bancarios y recibos de la cuenta conjunta, encontré una hoja suelta con la letra de Julián. Era una carta sin firmar, dirigida a quien más amé en esta vida. Me quedé sin aliento. Su caligrafía era clara, firme. Decía que lamentaba las decisiones que otros estaban forzándolo a tomar, que nada de lo que ocurriría debía malinterpretarse. La carta se detenía ahí, abrupta, como si alguien la hubiera interrumpido. Cerré los ojos. El papel olía a tinta vieja y miedo. Y supe que alguien había querido silenciarlo. Bajé al salón principal, sintiendo una mezcla de tristeza y coraje. Las luces estaban encendidas, y sobre la mesa había copas limpias, una botella de champaña abierta y restos de comida. Lourdes había estado ahí. Su presencia aún impregnaba el aire, con ese aroma caro a jazmín y vanidad. Me acerqué al piano de marfil, el mismo donde Julián solía tocar antes de dormir. Pasé los dedos sobre las teclas y una nota desafinada rompió el silencio. La música que antes llenaba de vida aquella casa ahora sonaba como una despedida. Me dolió más de lo que esperaba. De pronto escuché pasos. Me escondí detrás de la cortina. Lourdes entró hablando por teléfono, con voz baja pero firme. Sí, todo está en orden. El notario recibirá el pago mañana. Hizo una pausa, suspiró. No te preocupes, nadie sospecha. La vieja ya se fue. Sentí el corazón en la garganta. Apreté los puños, conteniendo la rabia.
La vi colgar la llamada y caminar hacia el espejo grande del salón. Se miró satisfecha, se acomodó el collar de perlas y sonrió. No era una sonrisa cualquiera, era la de quien cree haber ganado. Me quedé inmóvil, tragando lágrimas y orgullo. Cuando se fue, salí de mi escondite. Caminé hacia el espejo y me observé. Mi rostro reflejaba cansancio, pero también una luz nueva. No me voy a rendir, susurré. Ese lujo que la rodeaba, esas joyas, esa seguridad fingida, no durarían mucho. Fui hasta la biblioteca y tomé los documentos que pude encontrar. Facturas, papeles notariales, un listado de propiedades. Metí todo en mi bolso de cuero. No sabía si servirían como prueba, pero necesitaba llevarme algo más que recuerdos. Cada documento era una pieza del rompecabezas que empezaba a armar en mi mente. Salí por la puerta lateral, la misma por donde solían entrar los jardineros. El cielo estaba oscuro, las luces de la casa se reflejaban sobre el empedrado húmedo. Caminé hasta el auto de mi hermana, que me esperaba a unas cuadras. Cuando subí, Isabel me tomó la mano y dijo: «Ya basta de llorar, ahora toca pelear». Asentí sin decir palabra. Me di cuenta de que había pasado del dolor a la rabia. Y la rabia, cuando nace del amor traicionado, puede ser más poderosa que cualquier herencia. Isabel encendió el motor, y dejamos atrás la mansión que ahora solo era una sombra. Mientras el coche avanzaba por la carretera, miré por la ventana una última vez. La casa se veía enorme, brillante, como una joya en la noche. Pero debajo de esa elegancia había podredumbre. Pensé en Julián, en su carta inconclusa, en las palabras que nunca me dijo. Cerré los ojos y juré que descubriría qué fue lo que lo obligó a cambiar el testamento. No importaba cuánto tardara, ni cuántas mentiras tuviera que desenterrar. Había vivido toda una vida bajo su techo. Ahora me tocaba reconstruir la mía desde las ruinas. El camino hacia el terreno era largo y polvoriento. Llevaba en la mano una bolsa de papel con un poco de pan, una botella de agua y las llaves viejas que ya no abrían ninguna puerta. Cuando llegué, el sol caía a plomo y el aire olía a tierra seca. Frente a mí, solo había un pedazo de campo cercado por alambre oxidado y un letrero torcido que decía propiedad privada. Esa era mi herencia. Ni una casa, ni un árbol, ni una sombra. Me quedé parada mirando el horizonte y pensé que, si la vida quería humillarme, había elegido el escenario perfecto. El viento levantaba polvo y hacía chasquear el alambre. Cerré los ojos y recordé la voz de Julián hablándome de su sueño de tener un jardín con almendros y perros corriendo libres. Un día, cuando dejemos la ciudad, haremos algo bonito con la tierra, me decía. Quizás por eso eligió dejarme ese terreno. O quizás no. Quizás ni siquiera fue él. Tal vez alguien más decidió por los dos. Me senté en una piedra y toqué el suelo con la palma abierta. Estaba áspero, duro, como mi propia vida en ese momento. Pero algo en mí se resistía a rendirse. Saqué del bolso los papeles que había tomado de la mansión. Los extendí sobre mis rodillas y los repasé bajo la luz del sol. Facturas, transferencias, registros de propiedades a nombre de Lourdes. Algunas con fechas que no coincidían con la muerte de Julián. Otras firmadas por notarios que ni conocía. En una esquina del documento principal había una firma que parecía falsificada. Me sudaron las manos. Mi intuición no se equivocaba. Alguien había manipulado todo. Sentí rabia, pero también una chispa de alivio. Por fin tenía algo que podía probar que no estaba loca. No era una viuda amargada, era una mujer traicionada. El ruido de un motor me sacó de mis pensamientos. Era un viejo camión que se detuvo junto al camino. El chofer, un hombre moreno de rostro amable, me preguntó si necesitaba ayuda. Solo estoy mirando lo que me quedó, respondí. Se rió con tristeza y dijo: a veces lo que parece nada, puede volverse todo. Me dejó esa frase y se fue. Me quedé mirándolo alejarse, pensando en sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez ese terreno vacío no era un castigo, sino una oportunidad. La idea era absurda, pero me dio una pequeña sensación de consuelo. Esa noche regresé al cuarto que compartía con Isabel en la pensión. Ella me esperaba con té y galletas. Me senté en la cama y le conté lo que había visto, lo que sospechaba.
Me escuchó sin interrumpirme, como solo una hermana sabe hacerlo. Cuando terminé, me tomó la mano y dijo: «Entonces no fue él, Teresa. Fue ella». Lourdes jugó con todo. Sus palabras me atravesaron. Por un momento quise llorar, pero no pude. En vez de eso, respiré hondo y sentí una calma extraña, una serenidad que no había sentido en semanas. Era la calma que llega antes de una decisión. A la mañana siguiente, Isabel insistió en ir al notario. Si hay fraude, lo encontraremos. Caminamos por las calles del centro de Salamanca, entre edificios de piedra y vitrinas de tiendas elegantes. Pasamos frente a un restaurante donde solíamos comer con Julián. Recordé sus manos sobre las mías, su sonrisa tranquila, y me dolió pensar que todo eso ahora era un recuerdo contaminado. Pero también me dio fuerza. Entraríamos a ese despacho con la frente en alto. Porque la dignidad no se pierde aunque lo pierdas todo. Y yo estaba a punto de comprobarlo. El notario era un hombre de traje oscuro y voz cansada. Apenas nos vio, trató de deshacerse de nosotras. Pero Isabel, más firme que nunca, le exigió revisar los documentos originales. Vi el sudor en su frente cuando reconoció su firma en una fecha imposible. «Aquí hay algo que no coincide», dije en voz baja. Él no respondió, solo bajó la mirada. No necesitaba más confirmación. Al salir, sentí el aire fresco y supe que estaba en el camino correcto. La verdad, aunque tardara, ya había empezado a mostrarse. Y nada ni nadie iba a detenerla. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo de la habitación. Pensé en Julián, en su voz, en su risa, en la promesa de aquel jardín que nunca tuvimos. Cerré los ojos y le hablé en silencio. Si de verdad fuiste tú quien quiso dejarme esto, dame una señal. Y si no, ayúdame a limpiar tu nombre. No sé si me escuchó, pero al amanecer, sentí algo distinto. Una especie de certeza. No podía cambiar lo que había perdido, pero podía decidir qué hacer con lo que quedaba. Y en ese terreno vacío, comenzaría de nuevo. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que lo poco que te dejaron fue también una mentira? El tren llegó con retraso, como si también arrastrara cansancio. Vi a Isabel bajar con su bolso de cuero gastado y esa bufanda roja que siempre olía a lavanda. Cuando me abrazó, sentí que el peso que llevaba en el pecho se volvía un poco más liviano. «No podía quedarme quieta sabiendo lo que te hicieron», me dijo. Tenía esa mirada firme que siempre me sostuvo cuando yo quería rendirme. Caminamos juntas hasta la pensión. En el camino, me habló de su pequeño departamento, de cómo había vendido unas joyas antiguas para comprar el boleto. Me conmovió más de lo que pude decirle. Esa noche, cenamos sopa caliente en la cocina común de la pensión. Mientras el vapor empañaba las ventanas, Isabel sacó una carpeta de su bolso. «He estado investigando, Teresa. Conozco a alguien en el registro de propiedades», dijo. Su voz sonaba distinta, más decidida. Dentro de la carpeta había copias de escrituras, fechas, nombres. Todo coincidía con lo que yo había encontrado en la mansión. Lourdes aparecía como beneficiaria en varias cuentas y documentos firmados el mismo día que Julián estaba hospitalizado. «Esto no es coincidencia», dije. Isabel asintió. «No, hermana. Esto es una trampa bien hecha». A la mañana siguiente fuimos al archivo municipal. El lugar olía a papel antiguo y humedad. Las luces parpadeaban sobre los estantes llenos de carpetas. Una empleada joven nos atendió con desgano hasta que Isabel le mostró un sobre con un sello oficial. De pronto, todo cambió. Nos dejaron pasar a una sala privada donde revisamos los registros originales. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Encontramos la copia del testamento con la firma original de Julián. La tinta era distinta a la que aparecía en la versión del abogado. Una falsificación. El aire se volvió espeso. «Lo sabía», murmuré. Salimos del edificio sin decir palabra. Caminamos hasta un café pequeño frente a la plaza. Pedimos chocolate caliente y pan dulce, como cuando éramos niñas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Isabel. Me quedé mirando la espuma en la taza. No lo sabía todavía. Parte de mí quería gritar, denunciar, pelear.
Pero otra parte, la más cansada, solo quería recuperar algo de paz. «Voy a pensarlo», respondí. Ella sonrió con dulzura. «Piensa, pero no te detengas». En ese momento supe que mi hermana sería mi ancla, el único lazo que me mantenía de pie mientras todo lo demás se caía. Por la tarde, regresamos al terreno. Isabel llevaba una bolsa con herramientas y guantes de jardinería. «Si este lugar va a ser tuyo, hay que limpiarlo», dijo. Me pareció absurdo, pero la seguí. Juntas empezamos a quitar piedras y maleza. Cada golpe de pala era una manera de sacar la rabia que llevábamos dentro. El sol se escondía detrás de las colinas y el aire se llenó del olor a tierra mojada. «¿Sabes?», dijo Isabel, «quizá este terreno no sea un castigo. Quizá sea una oportunidad». La miré, sorprendida. Su voz sonaba esperanzada, como si de verdad creyera en eso. Esa noche dormimos poco. El cansancio físico se mezclaba con la emoción. Isabel se quedó revisando los documentos mientras yo escribía una carta que nunca supe si enviaría. Era para Julián. Le contaba que había empezado a entender, que no podía odiarlo aunque quisiera. Le prometía que limpiaría su nombre y que no dejaría que la mentira ganara. Las palabras me salían despacio, temblando, pero sinceras. Cuando terminé, guardé la carta en una caja de madera. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por mí y no por lo que quedaba de nuestro pasado. Al amanecer, fui al banco con Isabel. Pedimos revisar los movimientos de la cuenta conjunta. El gerente, un hombre joven y nervioso, fingió no encontrar información. Pero Isabel, con su tono firme, insistió. Finalmente, accedió a mostrarnos los registros, transferencias grandes hechas a nombre de una empresa desconocida. Al revisar la dirección, descubrimos que pertenecía al mismo abogado del testamento. El estómago se me revolvió. Era una red de mentiras más grande de lo que imaginaba. «No te asustes», dijo Isabel, «ya tenemos la hebra, ahora hay que tirar hasta que se rompa». Asentí. Ella tenía razón. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso, el cielo se cubrió de nubes. Isabel me tomó del brazo. «Te conozco, Teresa. Vas a querer hacerlo todo tú sola. Pero esta vez, déjame estar contigo». Me quedé callada un momento, mirando el horizonte. Pensé en lo mucho que había cargado sola, en cuántas veces me había tragado las lágrimas por orgullo. Tal vez ya era hora de aceptar ayuda. Sonreí apenas. «Está bien, hermana. Lo haremos juntas». Y por primera vez desde la muerte de Julián, sentí algo parecido a esperanza. Una pequeña luz, pero suficiente para empezar a caminar. El despacho del notario estaba en una calle silenciosa, de esas donde el aire huele a poder y a secretos. Las ventanas eran grandes y las cortinas gruesas, de terciopelo azul. Al entrar, vi muebles de madera oscura y un candelabro de cristal suspendido sobre una mesa repleta de carpetas. Todo brillaba con ese lujo discreto que intenta imponer respeto. El hombre, de traje de lino y voz cansada, me ofreció asiento con una sonrisa forzada. Isabel se sentó a mi lado y colocó sobre el escritorio una carpeta con los documentos que habíamos encontrado. «Queremos aclarar algo», dijo con calma. Él abrió las hojas con lentitud, fingiendo interés. Pero cuando vio las fechas, su expresión cambió. Su mano tembló apenas un segundo, suficiente para que lo notara. «Señora Ferrer, esto debe de ser un malentendido. Todos los documentos están en regla». Su tono sonaba ensayado. Isabel cruzó los brazos, firme. «Entonces no tendrá problema en mostrarnos el archivo original». Hubo un silencio incómodo. El notario se acomodó la corbata, sudaba a pesar del aire acondicionado. En la pared, el reloj de plata marcaba las 11. Cada segundo se sentía como una acusación muda. Me quedé mirando una fotografía enmarcada detrás del escritorio. Él, más joven, posando junto a Julián en una ceremonia del club privado. Sentí una punzada en el pecho. «Eran amigos, ¿verdad?», pregunté. El notario bajó la mirada. «Nos conocíamos, sí. Su esposo era un hombre, de principios». Su voz se quebró en esa última palabra.
En ese momento supe que guardaba algo, pero no lo diría tan fácil. Isabel, siempre más directa, se inclinó hacia él. Lo mejor será que coopere. Si esto sale a la luz, usted también se hundirá. La tensión llenó la sala como humo invisible. Tras unos minutos de silencio, se levantó y fue hacia un armario de metal. Sacó una carpeta amarilla marcada con el nombre Testamento Ferrer Álvarez. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había varias hojas firmadas, sellos y un sobrecerrado con cinta roja. «Esto no debería estar aquí», murmuró. Me acerqué y reconocí la letra de Julián. El sobre decía: «A mi esposa, si algún día duda de mí». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mis dedos temblaban mientras lo tomaba. «¿Por qué nunca me lo entregó?», pregunté. El notario se quedó en silencio. Esa fue su respuesta. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita con tinta azul. Julián decía que se sentía presionado, que temía que alguien alterara sus decisiones. Mencionaba a Lourdes sin nombrarla directamente. Si llegas a leer esto, mi cielo, es porque ya no pude evitar lo que planean. Me dolía leer esas líneas, cada palabra era un golpe. Isabel se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Guardé la carta en mi bolso como si fuera un pedazo de su voz. Esa prueba era lo que necesitábamos, pero también una herida abierta que tardaría en cerrar. Antes de irnos, el notario nos detuvo. «Tengan cuidado», dijo en voz baja. «No saben con quién están lidiando». Su advertencia me heló la sangre. Afuera, la luz del mediodía era tan fuerte que dolía en los ojos. Caminamos sin hablar por las calles del centro, el sonido de los pasos rebotaba entre las fachadas antiguas. Me sentía aturdida, pero también extrañamente viva. Tenía miedo, sí, pero también una certeza nueva. Ya no era una víctima. Estaba empezando a convertirme en la voz de mi propia historia, aunque me temblaran las rodillas. Paramos en un restaurante elegante, de esos donde los cubiertos brillan demasiado y las conversaciones se susurran. Pedimos café, pero ninguna lo tocó. Isabel sacó una libreta y empezó a anotar todo lo que habíamos descubierto: fechas, nombres, cuentas, transferencias. Cada palabra escrita era una promesa de justicia. La miré y sentí un orgullo silencioso. Había pasado de ser la hermana menor a ser mi aliada más fuerte. «No sé cómo terminará esto», le dije. «Pero no pienso rendirme». Ella sonrió. «Ya empezaste, Teresa. Lo peor sería quedarte callada». De regreso a la pensión, saqué la carta de Julián una vez más. La leí despacio, dejando que su voz se mezclara con el ruido del tren. En un punto, decía: «Si logran separarnos, recuerda que lo verdadero no se pierde, solo se transforma». Cerré los ojos y dejé que esas palabras se quedaran grabadas en mí. Tal vez el amor no se mide en herencias ni en propiedades, sino en lo que una hace con el dolor. Y en ese instante lo decidí. Ya no lloraría por lo que me quitaron. Lucharía por lo que merecía. El siguiente paso era enfrentarla. Regresé a la mansión al caer la tarde, fingiendo calma. Quería revisar cada rincón, confirmar con mis propios ojos lo que la carta de Julián insinuaba. Lourdes no estaba, había salido a un spa de lujo, según el chofer. Los ventanales del salón reflejaban el último sol del día y el aire olía a flores artificiales. Caminé despacio por el vestíbulo, con los tacones hundiéndose apenas en la alfombra. Cada objeto relucía con esa elegancia vacía que ahora me resultaba grotesca. En ese silencio brillante había demasiados secretos guardados. Vi a Rosa, la sirvienta más antigua, limpiando los cubiertos de plata. Al verme, dejó el paño y bajó la mirada. Me acerqué sin decir palabra, solo observándola. Su rostro mostraba miedo, pero también un cansancio que reconocí. «Rosa, necesito saber la verdad», murmuré. Ella negó con la cabeza, apretando los labios. «No puedo, doña Teresa, no quiero perder mi trabajo». Me quedé quieta un instante y luego le tomé la mano. «No es por mí, es por él», le dije. Esa frase la quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces no hablemos aquí», susurró. Me llevó hasta la cocina, cerró la puerta y bajó la voz. La noche del velorio,
Lourdes hizo venir al notario. Le pidió firmar unos papeles. Dijo que era para el banco, que necesitaba liberar una cuenta. Yo vi su firma en esas hojas. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Estás segura? Ella asintió. Después, el notario volvió, pero con una carta distinta. Dijo que debía guardarla en la caja fuerte del despacho. Las palabras de Rosa cayeron como piedras. Cada una confirmaba lo que temía. Julián no había cambiado nada por voluntad propia, lo habían manipulado cuando ya estaba débil. Subí al despacho con el corazón desbocado. Abrí la puerta y respiré ese aire estancado de perfume caro y papel viejo. Todo seguía igual. Los muebles de caoba, las cortinas pesadas, la caja fuerte detrás del retrato familiar. Metí la combinación que recordaba. Adentro, junto a documentos y una botella de coñac, encontré un pequeño estuche de terciopelo. Dentro, un par de gemelos con las iniciales de Julián y una nota: nunca firmes nada sin mí. Me quedé mirándolos, sintiendo una mezcla de tristeza y furia. Era como si su voz siguiera cuidándome desde algún lugar. Lourdes regresó más temprano de lo que esperaba. La escuché entrar, riendo por teléfono. Su perfume llenó el pasillo antes que ella. Guardé los gemelos en el bolso y bajé las escaleras, intentando mantener la compostura. ¿Otra vez por aquí, Teresa? Pensé que te habías resignado. Sonreí con calma. Solo vine por unos papeles olvidados. Me observó con desconfianza. Qué raro, siempre vuelves donde ya no perteneces. Su frase me dolió, pero no dejé que lo notara. A veces, uno vuelve por justicia, no por nostalgia. Su rostro cambió un segundo. Y supe que empezaba a sospechar. Esa noche, desde la ventana del cuarto de huéspedes, la vi hablando con Rosa en el jardín. Sus gestos eran duros, como de amenaza. Cuando terminó, Rosa entró llorando. Subí a consolarla. Me pidió que me calle o me correrá sin paga, sollozaba. La abracé. No temas, Rosa. Nadie tocará lo tuyo. Sentí que en esa casa el miedo era moneda corriente. Había servido para que todos callaran. Pero yo no iba a callar. El lujo que Lourdes exhibía se sostenía sobre mentiras. Y cada mentira tenía una grieta. Pronto, esa fachada se vendría abajo. Antes de irme, dejé una carta sobre la mesa del despacho. No era una amenaza, sino un aviso. Le escribí que la verdad no se esconde eternamente, que todo lo que se roba acaba volviendo al lugar del que salió. Firmé con mi nombre completo, sin miedo. Cerré la puerta con suavidad, como si marcara el final de algo. Afuera, el aire estaba frío y el cielo empezaba a cubrirse de nubes. Caminé hacia la parada de taxis, sabiendo que el juego había cambiado. Ya no buscaba compasión. Buscaba justicia. Y esta vez no pensaba detenerme. Esa noche, en la pensión, Isabel me esperaba con té caliente. Le conté todo, palabra por palabra. Entonces ya no hay duda, dijo. Tenemos pruebas y testigos. Asentí, pero sabía que aún faltaba la parte más peligrosa, enfrentarla abiertamente. El miedo estaba ahí, mordiéndome el estómago, pero también algo más fuerte, la decisión. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que era. Ya no era la viuda confundida, ni la madre silenciosa. Era alguien que había perdido todo, pero conservaba lo único que importaba, su dignidad. Esa mañana, la mansión estaba más brillante que nunca. Parecía una vitrina de joyería. Cada detalle relucía como si el dolor ajeno no existiera, los candelabros encendidos, la mesa del comedor repleta de flores y el aroma de un perfume francés llenando el aire. Lourdes bajó las escaleras con un vestido de seda azul y un collar de diamantes nuevos que caía sobre su cuello como una cadena de vanidad. «Qué gusto verte, Teresa», dijo, fingiendo ternura. «Dicen que volver al pasado ayuda a sanar». Sonreí sin responder. El pasado no era mi herida, era su espejo. Me ofreció café servido en una taza de porcelana importada, sobre una bandeja de plata. Me senté, observándola. «Supongo que viniste a felicitarme», soltó, removiendo el azúcar con lentitud. «Por fin todo está en orden».
La cuenta de inversiones ya fue transferida y el abogado cerró el último trámite. Cada palabra suya era un golpe medido. Debe sentirse aliviada, dije. Ella asintió. Sí, tener control da paz. Se inclinó un poco, acercándose a mí. Lo mejor que puede hacer es dejar el pasado donde está. Su voz sonaba suave, pero tenía filo. Respondí con calma, y si el pasado todavía respira, ¿cómo se le entierra? Su sonrisa se desvaneció apenas un segundo. Luego recuperó la compostura y cambió de tema. Olvidé contarte. Planeo viajar a Madrid. Haré una donación al club privado en memoria de Julián. Era lo mínimo después de todo lo que me dejó. Esa frase me atravesó como una cuchilla. Pensé en la carta, en su letra temblorosa, en su advertencia. Seguramente estaría orgulloso, respondí con ironía. Lourdes me miró con ese brillo en los ojos que solo tienen quienes creen que ya ganaron. Lo sé, dijo, y levantó su copa de champaña. Por los nuevos comienzos. El sonido del cristal me hizo estremecer. Cuando se fue a contestar una llamada, me levanté y caminé hacia el salón. Sobre la consola, vi una caja de terciopelo abierta con varias joyas. Entre ellas, un anillo que reconocí de inmediato, el anillo de compromiso de Julián, el que había prometido dejarme. Lo tomé entre los dedos. El frío del metal me recorrió la piel. Lo guardé en el bolso sin pensarlo. No era por su valor, sino por memoria. Si Lourdes había robado tanto, no permitiría que también se quedara con mis recuerdos. Ese anillo era lo único que aún tenía su esencia, su verdad, y ahora volvía a mis manos. Regresé a la mesa antes de que Lourdes notara mi ausencia. Ella colgó el teléfono y sonrió de nuevo, con la ligereza de quien ignora que el piso empieza a quebrarse bajo sus pies. ¿Sabes, Teresa? La gente debería aprender a soltar. Aferrarse a lo perdido es de almas pobres. Me limité a observarla, sin pestañear. Yo no me aferro al pasado, respondí. Me aferro a la verdad, que es distinto. Ella rió, esa risa vacía que no llega a los ojos. La verdad siempre es relativa, dijo. No cuando tiene pruebas y nombres, contesté. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Al salir de la casa, respiré el aire fresco del jardín. Las rosas estaban perfectas, demasiado perfectas, como si alguien las hubiera pintado. Caminé hasta el portón y miré atrás. La vi asomarse por la ventana, con su copa en la mano, observándome. No podía evitarlo. En el fondo sentí compasión. Porque hay vacíos que ni el dinero, ni las joyas, ni las mansiones pueden llenar. Lourdes tenía todo lo que podía comprar, pero no tenía nada que pudiera sostenerla cuando la verdad saliera a la luz. Y lo haría. Era solo cuestión de tiempo. Esa noche, Isabel me esperaba con una carpeta nueva. Un amigo del notario me pasó esto, dijo. Eran copias de transferencias, todas hacia una cuenta a nombre de Lourdes, fechadas antes del fallecimiento de Julián. Esto la hunde, murmuró. La miré y sonreí cansada. Todavía no. Pero ya no puede ocultarse. Guardé los documentos en una caja y la cerré con llave. En mi mente, la imagen de Lourdes brindando seguía repitiéndose como una pesadilla. No era la primera vez que alguien me traicionaba, pero sí la última que lo permitiría sin pelear. Antes de dormir, abrí la caja del anillo y lo observé bajo la lámpara. El brillo de la piedra me recordó lo que alguna vez fuimos. Lo puse en mi dedo y sentí que, de algún modo, Julián seguía acompañándome. No desde la culpa, sino desde esa ternura que el tiempo no borra. Te prometo que sabrán lo que hicieron, susurré. Afuera, la noche era densa, pero en mí empezaba a nacer una luz nueva, suave pero firme. A veces la fe regresa justo cuando crees que ya se fue para siempre. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que alguien te robó algo más que dinero, que te arrebató tu historia y tu paz? El terreno seguía igual de vacío, pero yo ya no. Había pasado meses sintiendo que la vida me había dejado sin raíces, hasta que un día, sin planearlo, tomé una pala y comencé a limpiar. El aire olía a polvo y a posibilidad. Isabel me observaba desde el coche, con los brazos cruzados. ¿Estás segura de esto?, me gritó. No lo sé, respondí.
Pero quedarme quieta duele más. Cada golpe contra la tierra era una forma de sacar la rabia acumulada. No sabía si construiría algo, pero por primera vez sentía que estaba haciendo algo por mí. A los pocos días, un vecino se acercó. Era un hombre mayor, de sombrero y sonrisa amable. «Si va a levantar algo aquí, le puedo ayudar con los materiales», dijo. Su nombre era Mateo, dueño de una pequeña ferretería. Le conté lo poco que sabía del terreno, omitiendo los detalles del testamento. «Empiece con un muro», sugirió. «Todo comienza cuando uno decide poner el primer ladrillo». Esa noche, no pude dormir. La frase me daba vueltas en la cabeza. Quizá no hablaba de construir paredes, sino de reconstruirme. De dejar de esperar que la justicia llegara y empezar a crear mi propia forma de paz. Con los ahorros que quedaban en mi tarjeta, compré cemento, madera y pintura. Isabel me miraba con incredulidad. «¿De verdad vas a gastar lo poco que te queda en esto?». Asentí. «Lo que pierdo en dinero, lo gano en dignidad». Pasamos el día entero bajo el sol, limpiando y midiendo. En cada rincón del terreno había restos de algo: una lata oxidada, un zapato viejo, botellas rotas. Todo parecía abandonado, pero en ese abandono había vida. Esa tierra seca se convertiría en un refugio. No sabía todavía para quién, pero sentía que ese lugar me esperaba desde hacía tiempo. Una tarde, mientras descansábamos, Isabel trajo una idea. «¿Recuerdas cuánto amaba Julián a los animales? Siempre decía que un perro agradece más que cualquier persona». Sonreí. «Sí, lo decía todo el tiempo». Ella me miró con esa chispa que le salía cuando estaba a punto de proponer algo grande. «¿Y si construimos un refugio? No será un negocio, será un homenaje». Me quedé callada. Pensé en Julián, en su voz riendo mientras alimentaba a los perros del barrio. En su forma de agacharse sin importar su ropa elegante. «Un refugio», repetí. Y de pronto, todo tuvo sentido. Durante semanas, vivimos con polvo en la ropa y ampollas en las manos. Mateo nos traía materiales fiados, y un par de jóvenes del vecindario se ofrecieron para ayudar. El lugar empezó a transformarse poco a poco. Primero las paredes, luego el portón, y finalmente un letrero improvisado que decía Centro de Ayuda Temporal Fundación Julián. Ver esas palabras escritas me hizo llorar. No por tristeza, sino por gratitud. A veces la vida te quita tanto que no te queda más que volver a empezar desde lo más simple. Un ladrillo, una promesa y una razón para seguir respirando. Con el tiempo, los animales comenzaron a llegar. Una perra flaca con 3 cachorros, un gato lastimado, un burro viejo que alguien había dejado atado cerca del camino. Isabel se reía. «Tu terreno baldío se está llenando de vida». Yo la miraba, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de algo parecido a esperanza. Cada animal que llegaba traía un pedazo de silencio menos. Las noches ya no eran tan frías ni tan largas. Julián había querido un jardín. Lo estaba cumpliendo, pero a mi manera. Entre ladrillos y ladridos, el dolor empezó a transformarse en propósito. Una tarde, mientras pintaba la cerca, escuché un coche detenerse. Era Lourdes. Bajó con lentes oscuros, observando el terreno como si fuera un insulto personal. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin saludar. «Construyendo algo que no se compra con dinero», respondí. Rió con desprecio. «¿Un albergue de perros? ¡Qué desperdicio!». Se dio la vuelta y subió al coche. Su perfume caro se mezcló con el olor a tierra húmeda, y supe que no había nada en su vida que oliera a verdad. La vi alejarse y pensé que algunas personas solo entienden el valor de las cosas cuando ya las perdieron. Esa noche, mientras el sol se escondía, Isabel se acercó con una taza de té. «¿Sabes qué es lo más bonito?», me dijo. «Que este lugar está hecho de tus ruinas, pero brilla más que todo lo que perdiste». La miré, y sin poder evitarlo, la abracé. A lo lejos, los perros ladraban, como celebrando algo que ni ellos entendían. Cerré los ojos y supe que Julián estaría orgulloso. No por el edificio, ni por los muros, sino porque al fin había entendido que el amor verdadero no se guarda, se comparte. Y en cada ladrillo, en cada vida que salvaba, él seguía vivo.
El día que colocamos el último ladrillo, antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. El aire olía a pintura fresca y a promesa cumplida. Isabel llegó con un ramo de flores silvestres y una botella de sidra barata. «Hoy se inaugura algo más que un refugio», me dijo, sonriendo. En el portón de hierro pinté con mis propias manos un letrero que decía «Fundación Julián Amor sin condición». Al verlo, sentí un nudo en la garganta. Era como si cada ladrillo contuviera una lágrima vieja convertida en fuerza. No era solo un edificio, era una forma de sanar, de transformar la pérdida en vida. La noticia corrió rápido. Los vecinos comenzaron a traer animales abandonados, otros se ofrecieron para ayudar a limpiar o donar comida. Un periodista local vino a tomar fotografías. Una viuda convierte un terreno baldío en un santuario de esperanza, decía el titular del periódico. Cuando lo vi, me quedé callada. Nunca había buscado reconocimiento. Pero leer esas palabras me dio una certeza: Julián estaría sonriendo desde donde estuviera. Tal vez el amor no muere, solo cambia de forma. Y la mía ahora tenía patas, ladridos y ojos que pedían cariño sin juicio. Los días se llenaron de movimiento. Isabel administraba las donaciones, Mateo reparaba cercas, y yo me encargaba de los animales. Cada mañana empezaba con el olor a pan recién hecho que traía una vecina, seguido del ruido alegre de los voluntarios. Había cansancio, sí, pero era un cansancio limpio, distinto al de la tristeza. Por las noches, me sentaba en el porche de madera, mirando las estrellas, y pensaba en todo lo que había cambiado. La Teresa que un día lloró frente a una casa vacía ya no existía. En su lugar, quedaba una mujer que aprendió a comenzar desde el suelo. Un domingo, mientras alimentaba a los perros, vi un coche estacionarse frente al portón. Era Lourdes. Bajó con un abrigo blanco y lentes grandes. Traía esa expresión altiva que siempre la acompañaba. «Bonito lugar», dijo con desdén. «Aunque no entiendo cómo soportas el olor». Caminó entre las jaulas sin tocar nada, observando con desprecio. «Sabes», agregó, «podrías vender esto. El terreno tiene buen valor». La miré en silencio, con una calma que la descolocó. «No todo se vende», respondí. «Algunas cosas se honran». Su risa sonó vacía, como una copa rota. «Sigues siendo tan ingenua». Pero yo ya no era la misma. Después de su visita, todo se aceleró. Recibí una carta del juzgado notificando una revisión de propiedad. Lourdes había reclamado el terreno como suyo. Sentí rabia, pero también una determinación que no conocía. Reuní los papeles que teníamos, la carta de Julián, los registros del notario. Isabel preparó una carpeta con fechas y sellos. «Esta vez no te enfrentarás sola», dijo. Esa noche no dormí. Caminé por el refugio, tocando las vallas, escuchando el murmullo de los animales. Cada uno de ellos representaba una parte de mi lucha, una vida que había resistido el abandono. No podía rendirme. Cuando llegó el día de la audiencia, llevé mi mejor vestido, el que había usado en el aniversario de bodas. No por nostalgia, sino por respeto. En el juzgado, Lourdes evitó mirarme. Su abogado habló de títulos, firmas y transferencias. El mío solo presentó la carta original de Julián. «Presionaron a un hombre enfermo», dijo, «y ahora intentan borrar su voluntad». El juez leyó la carta en voz alta. El silencio fue absoluto. Vi cómo Lourdes apretaba los labios, como si las palabras de mi esposo fueran golpes directos a su conciencia. En ese momento, supe que algo en ella se quebró. A la salida, el aire olía a lluvia. Isabel me tomó del brazo. «Independientemente de lo que decidan, ya ganaste», me dijo. Y tenía razón. Había recuperado algo que el dinero no compra, el respeto por mí misma. Caminamos hasta el refugio en silencio. Los voluntarios nos esperaban con café caliente.
Algunos aplaudieron, sin saber aún el resultado. No importaba. Había hecho lo que debía. Por primera vez en años, me sentí en paz. No porque hubiera vencido, sino porque había dejado de huir. A veces, la justicia más profunda no viene del juez, sino del alma. Esa noche, me quedé en el porche mirando cómo la lluvia caía sobre el techo de lámina. Los perros dormían acurrucados, y el sonido del agua parecía arrullar la tierra. Pensé en Julián, en su voz, en lo que habría dicho al ver todo esto. «Lo lograste, Teresa», imaginé escucharlo. Sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí soledad. Sentí gratitud. Porque incluso en medio de la traición y el dolor, la vida me había dado otra oportunidad para amar. No a alguien, sino a todo lo que sigue vivo cuando uno decide no rendirse. Era una madrugada húmeda, de esas en las que el silencio pesa tanto que cualquier ruido parece una alarma. Estaba revisando papeles en la mesa del refugio cuando escuché el sonido de un mensaje en mi celular. Era Rosa, la sirvienta que aún trabajaba en la mansión. «Doña Teresa, no puedo más», decía el texto. «Hay algo que debe escuchar». Minutos después me llegó un audio. La voz de Lourdes sonaba clara, fría, calculada. «Asegúrate de que el notario destruya los originales. Si eso sale, todo se acaba». Me quedé paralizada. El corazón me golpeaba las costillas. Reproduje el mensaje una y otra vez, sin poder creerlo. Cada palabra era una confesión. Caminé por el refugio con el celular en la mano, como si llevara una bomba a punto de estallar. Isabel se levantó sobresaltada al verme. «¿Qué pasa?», preguntó. Le pasé el teléfono. Cuando terminó de escucharlo, solo dijo: «Ya está, Teresa. Esto la hunde». Me senté en el porche, temblando. No era alegría lo que sentía, era una mezcla extraña de alivio y tristeza. Porque aunque la verdad por fin aparecía, dolía saber hasta dónde podía llegar la crueldad de alguien que un día compartió mi mesa. A la mañana siguiente, fuimos a la comisaría con el celular y una copia de los documentos. El oficial que nos atendió escuchó el audio con atención. «Esto es serio, señora Ferrer», dijo. «Necesitaremos un peritaje para confirmarlo». Asentí en silencio. Todo ese proceso me parecía irreal. Yo, que siempre había llevado una vida discreta, ahora estaba en medio de una investigación por fraude y manipulación. Isabel me apretó la mano. «No te preocupes, todo está de tu lado». Pero dentro de mí, el miedo seguía vivo. Porque sabía que Lourdes no se rendiría tan fácil. El lujo también sabe defenderse. Esa misma tarde, Lourdes apareció en el refugio. Llegó con su coche último modelo, vestida de blanco, como si viniera de una sesión de fotos. «Así que ahora te dedicas a rescatar perros y grabaciones», dijo con ironía. «Te ves cansada, Teresa. Este juego no te queda». La miré sin moverme. «No es un juego, Lourdes. Es la verdad». Sonrió con burla. «La verdad es lo que se puede demostrar, y tú solo tienes un teléfono». Dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí el olor de su perfume caro, ese aroma que siempre anunciaba problemas. Sentí rabia, pero también algo más: lástima. Esa noche, el refugio se quedó sin luz. Fue un corte repentino, justo cuando revisaba los archivos en la computadora. Escuché pasos afuera, el ruido de algo que caía. Salí con una linterna, y en la oscuridad, vi la cerca rota. Uno de los portones estaba abierto y varios animales habían escapado. «Isabel», grité. Corrimos bajo la lluvia, buscando con lámparas los perros perdidos. En medio del caos, una sombra se alejó por el camino. Era Lourdes, lo supe por su silueta. No necesitaba pruebas para reconocer el odio. Esa noche entendí que la verdad no solo se pelea con palabras, sino con resistencia. Cuando el amanecer llegó, estábamos cubiertas de barro, exhaustas. Encontramos a casi todos los animales. Isabel lloraba de rabia y cansancio. «Esto no va a quedar así», murmuró. Yo la abracé. «Déjala, su desesperación ya es castigo». Pero sabía que no podía quedarme quieta. La guerra había empezado, y yo no era de las que huían.
Llamé al abogado del caso y le envié el audio. «Esto cambia todo, señora Ferrer», dijo. «Preparamos la denuncia formal». Colgué y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia respiraba cerca. Pasaron los días y las redes comenzaron a hablar del refugio. Alguien había filtrado la historia. «La viuda que enfrenta a su nuera por una herencia fraudulenta», decían los titulares. No me gustaba la exposición, pero entendí que la verdad necesitaba luz. Cada mensaje de apoyo que llegaba era un recordatorio de que no estaba sola. Lourdes, en cambio, empezó a desaparecer de los eventos, a evitar la prensa. Su silencio era el primer signo de derrota. Yo no buscaba humillarla, solo que el peso de sus actos la alcanzara, como siempre hace la vida con los que creen estar por encima de todos. Esa noche, me senté en la oficina del refugio con una taza de café. Afuera llovía otra vez, como si el cielo limpiara la tierra de todo lo sucio. Releí los papeles, escuché el audio una vez más y escribí una nota para el juez. No pido venganza, solo verdad. Luego apagué el teléfono, cerré los ojos y recé. No para que Lourdes cayera, sino para que yo no me endureciera. Porque uno puede perderlo todo, menos la compasión. Y eso, me dije, era lo único que ella nunca podría robarme. El juzgado olía a madera vieja y nervios. Cada paso por ese pasillo largo resonaba como si el suelo quisiera recordarme el peso del momento. Isabel caminaba a mi lado, con la carpeta de pruebas contra el pecho. En el aire había tensión, pero también una calma extraña, la de quien sabe que ya no tiene nada que perder. Al entrar, vi a Lourdes sentada junto a su abogado, impecable, con un traje de diseñador color marfil y su inseparable bolso de cuero sobre las rodillas. Sonreía, como si el juicio fuera una cena elegante. Yo solo pensaba en Julián, en todo lo que esa sonrisa le había robado. El juez, un hombre canoso y serio, nos pidió hablar. Mi abogado presentó las pruebas, las copias notariales, las transferencias, la carta de Julián y el audio grabado. Cada documento caía sobre la mesa como un ladrillo que levantaba un muro de verdad. Lourdes permanecía impasible, pero sus manos la traicionaban, se retorcían una contra otra. «Señora Ferrer», dijo el juez, «¿desea decir algo antes de continuar?» Me levanté despacio. Solo que nunca imaginé tener que defender mi vida de alguien que llamé familia. Mi voz no tembló. Era la primera vez que hablaba sin miedo, y eso valía más que cualquier veredicto. Cuando reproducieron el audio, la sala quedó en silencio. La voz de Lourdes llenó el espacio, calculada, fría, inconfundible. «Asegúrate de que el notario destruya los originales». Nadie respiró. El abogado de ella intentó interrumpir, alegando manipulación, pero el juez levantó la mano. Silencio. Me limité a mirar al frente, sin sonreír, sin llorar. No quería venganza, quería respeto. Lourdes bajó la mirada, el color desapareció de su rostro. Por primera vez desde que todo empezó, no parecía poderosa. Parecía humana, frágil. Y en ese instante comprendí que el dinero puede comprar silencios, pero no conciencia. El juez ordenó una investigación formal por falsificación de documentos y fraude hereditario. El sonido del martillo fue seco, contundente, como el cierre de una historia que tardó demasiado en escribirse. Isabel respiró hondo, soltando el aire como si llevara años conteniéndolo. Yo cerré los ojos. No sentí triunfo, sino una especie de alivio triste. Porque cuando la justicia llega, no repara lo roto, solo confirma que no estabas loca. Afuera, la gente hablaba, los reporteros esperaban, pero yo solo quería regresar al refugio, al lugar donde el ruido no existía y la verdad olía a tierra limpia. Esa tarde, cuando la noticia se publicó, el teléfono no dejó de sonar. Amigos, desconocidos, periodistas. Todos querían saber cómo se sentía ganar. Pero yo no sentía que hubiera ganado. La justicia no es una medalla, es un bálsamo que arde antes de curar. Lourdes, en cambio, había desaparecido. Su abogado renunció, y las cuentas a su nombre fueron congeladas. Nadie supo más de ella. Isabel me abrazó en silencio. «Se acabó», murmuró. Pero yo sabía que no. No se acaba algo que te marca la vida. Solo aprendes a vivir con las cicatrices.
Al día siguiente, el juez envió un oficio autorizando la titularidad del terreno a mi nombre. Cuando firmé, mis manos temblaban. No por emoción, sino por memoria. Recordé el primer día, la tierra seca, el abandono, el miedo. Y pensé en cómo ese mismo terreno, el que parecía una humillación, se había convertido en mi mayor herencia. El poder no está en lo que te dejan, sino en lo que haces con lo que queda. Guardé la pluma en el bolso y salí al aire libre. El cielo estaba despejado. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin dolor. Volvimos al refugio al caer la tarde. Los voluntarios nos recibieron con aplausos y ladridos. Isabel me dio una taza de café caliente. «Ya puedes descansar», dijo. Negué con una sonrisa. «Descansaré cuando todos ellos tengan un hogar». Caminé entre los caniles, acariciando a cada animal. Uno de los perros, un mestizo de orejas grandes, me siguió hasta el portón. «Eres libre», le dije. Pero él no se movió. Y entonces entendí que, a veces, la libertad no está en irse, sino en saber dónde quedarse. El refugio ya no era solo mío, era de todos los que alguna vez perdieron algo. Esa noche, sentada frente a la lámpara, escribí en mi cuaderno: «La justicia no borra la herida, pero la limpia». Miré el anillo de Julián en mi mano y pensé que, tal vez, no todo fue traición. Había amor en lo que construimos, incluso si terminó entre mentiras. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dejé que el silencio me envolviera. Era un silencio distinto, uno que no dolía. Un silencio de descanso, de cierre, de vida nueva. ¿Y tú, crees que la justicia siempre llega sola, o hay que salir a buscarla aunque duela lo que encuentres en el camino? El sol caía con fuerza aquella tarde cuando escuché el rugido de un motor frente al refugio. Salí al porche y la vi, Lourdes bajando de su coche de lujo, con los lentes oscuros cubriéndole la mitad del rostro y una rabia que se podía oler desde lejos. Caminó hacia mí con pasos firmes. El sonido de sus tacones sobre la grava sonaba como disparos. «Feliz, Teresa, te gusta destruir vidas», gritó. La miré sin moverme. «Yo no destruí nada, Lourdes. Solo dejé que la verdad hablara». Su rostro se tensó. «La verdad. No tienes idea del daño que me hiciste». Y pensé, por primera vez, que ella sí estaba empezando a sentirlo. Intentó entrar al refugio, pero Isabel se interpuso. «Aquí no tienes nada que buscar», le dijo con firmeza. Lourdes la empujó. «No te metas, vieja entrometida». Me acerqué despacio, sin alzar la voz. «No toques a mi hermana». Ella rió con sarcasmo. «¿Tu hermana?» «La misma que te llenó la cabeza de mentiras. Siempre fuiste débil, Teresa, y por eso Julián te dejó sin nada». Su veneno era calculado, pero ya no me hería. «Tienes razón», le dije, «era débil. Pero aprendí a levantarme sin arrastrar a nadie». Por un segundo, algo en sus ojos titubeó. No era odio, era miedo. Los voluntarios se habían reunido alrededor, algunos grabando con sus teléfonos. Lourdes se dio cuenta y retrocedió un paso. «Apaguen eso», gritó, pero ya era tarde. Sus palabras eran el retrato exacto de su caída. Su rabia, su desesperación, su pérdida de control. «No eres más que una farsa», me lanzó. «Una vieja loca que se esconde detrás de perros callejeros». Sonreí sin rencor. «Puede ser, pero los perros saben ser leales. Y tú ni siquiera sabes lo que es eso». Isabel me tomó del brazo, intentando calmarme, pero no lo necesitaba. Yo ya estaba en paz, aunque el infierno ardiera frente a mí. Lourdes me miró con los ojos vidriosos. «No entiendes nada, yo merecía esa vida». Su voz se quebró. Por un momento, dejó de parecer una enemiga y se convirtió en una mujer vacía, perdida. «Julián me prometió que estaríamos bien», murmuró. «Él quería que yo lo cuidara». Me acerqué despacio, sin miedo. «Y así lo cuidaste», robándole su voluntad. Dio un paso atrás, respirando con dificultad. «Tú no sabes lo que fue vivir a su sombra», dijo, casi en un susurro. En su rostro ya no había furia, sino vergüenza. Y entendí que su castigo había comenzado mucho antes del juicio.
La policía llegó minutos después. Alguien del pueblo había llamado al ver la discusión. Los agentes se acercaron y le pidieron que se retirara. Lourdes intentó resistirse, gritando que todo era una mentira. Esa mujer me robó la herencia. Uno de los oficiales respondió: la justicia ya habló, señora. Retírese o la detenemos por desacato. Ella miró a su alrededor, buscando apoyo, pero nadie dijo nada. El silencio del pueblo fue su sentencia. Subió al coche con el rostro descompuesto, arrancando con furia. El sonido del motor alejándose se mezcló con los ladridos de los perros, como un eco que cerraba un capítulo. Isabel me abrazó. Ya pasó, susurró. Pero no había pasado. Porque en su grito había algo más que rabia. Había un lamento, una confesión no dicha. Caminé hasta la reja y me quedé mirando la carretera vacía. Sentí una punzada de tristeza. No por ella, sino por lo que todos perdemos cuando el orgullo nos gana. Detrás de su soberbia había una mujer que nunca aprendió a amar sin poseer. Pobre Lourdes, murmuré. No supo cuidar nada, ni siquiera su alma. Isabel me miró en silencio. Ninguna de las dos dijo más. A veces el perdón no se pronuncia, solo se piensa. Esa noche, el refugio quedó en calma. Encendí una lámpara y escribí en mi cuaderno: cuando la mentira se derrumba, el ruido que deja es la culpa. Afuera, el viento movía las ramas, y el sonido me pareció un suspiro del pasado. No sentía odio, solo un cansancio profundo, el de quien ha visto la verdad desnuda. Pensé en Julián, en cómo habría querido evitar todo esto. No te preocupes, le dije en voz baja, todo está en su lugar. Cerré los ojos, agradecida. Porque incluso el dolor, cuando se entiende, deja de ser una herida y se vuelve enseñanza. A la mañana siguiente, el refugio despertó más tranquilo. Los perros jugaban, el sol brillaba sobre los muros recién pintados. Isabel preparaba café, y yo me senté en el porche con el anillo de Julián entre los dedos. Pensé en todo lo vivido, en lo que costó llegar hasta ahí. A veces, me dije, la justicia no se escribe en papeles, sino en la forma en que uno sigue adelante. Sonreí, mirando el cielo despejado. Tal vez ese era el verdadero final que necesitaba, no verla caer, sino aprender a no caer con ella. Una mañana, mientras servía el desayuno a los voluntarios, escuché mi nombre en la radio. La viuda de Salamanca que transformó la traición en esperanza, decía la locutora con voz solemne. Me quedé quieta, la cuchara suspendida sobre la taza. Isabel sonrió. Ya te volviste famosa, Teresa. Yo reí apenas. Nunca había buscado atención, pero ahí estaba, mi historia publicada, mi rostro en las noticias. Los periódicos mostraban fotos del refugio, los perros, los muros recién pintados. De la ruina al renacer, titulaban. Y aunque las palabras eran bonitas, me hacían sentir una mezcla de orgullo y pudor. Los días siguientes fueron un torbellino. Llegaron reporteros, fotógrafos, curiosos. Algunos querían conocer la historia real detrás del escándalo. Otros solo buscaban una imagen para llenar sus portadas. Me sentía expuesta, como si abrieran mi corazón al público sin pedir permiso. Aún así, los atendí con educación. No tengo nada que esconder, les dije. Y era cierto. Pero por dentro, el ruido me incomodaba. Siempre fui una mujer de silencios, no de titulares. Isabel, en cambio, lo tomaba con humor. Déjalos hablar, Teresa. A veces la verdad necesita gritar un poco para que el mundo la escuche. Un día llegó un periodista distinto. No llevaba cámara, solo una libreta. Se presentó como Martín, de un diario de Madrid. No quiero una nota amarillista, señora Ferrer, me dijo. Quiero entender cómo se sobrevive a algo así. Esa pregunta me desarmó. Lo invité a sentarse bajo el porche, con un café recién hecho. Hablamos durante horas. Le conté sobre Julián, sobre Lourdes, sobre el terreno vacío y el primer ladrillo. Él escuchaba sin interrumpir, tomando apuntes de vez en cuando. Usted no construyó un refugio, construyó una segunda vida, dijo al despedirse. Y esas palabras se me quedaron clavadas en el alma.
La entrevista se publicó una semana después. No tenía tono de escándalo, sino de respeto. Teresa Ferrer, la mujer que convirtió la herencia del dolor en un hogar para los que no tienen voz. Al leerla, lloré. No por vanidad, sino porque por primera vez alguien había contado mi historia sin distorsionarla. Recibí cartas de todo el país, mujeres mayores, viudas, madres, gente que decía sentirse reflejada en mis palabras. Algunas me contaban sus propias batallas, otras simplemente me agradecían por no rendirme. Empecé a entender que mi historia ya no era mía. Le pertenecía a todos los que alguna vez fueron olvidados. La fama trajo cosas nuevas. Llegaron donaciones, veterinarios voluntarios, incluso una fundación de Madrid ofreció apoyo económico. La cuenta del banco empezó a crecer. Isabel bromeaba. Al final, Julián tenía razón, el terreno iba a darte de comer. Pero yo no medía el éxito en dinero. Cada ladrido, cada vida salvada, era suficiente. A veces pensaba que el lujo no era tener una casa llena de muebles caros, sino un lugar donde el alma pudiera descansar. Y eso, por fin, lo tenía. Había cambiado los espejos por ventanas, las joyas por huellas, la soledad por compañía sincera. Un día, al llegar al refugio, encontré a un grupo de niños jugando con los perros. Venían de una escuela cercana. Su maestra me explicó que querían conocer el lugar donde la bondad se volvió noticia. Los observé reír, correr, abrazar a los animales. Uno de ellos, un niño de ojos grandes, se me acercó y dijo: «Señora, cuando sea grande quiero ser como usted». Me arrodillé y le sonreí. No seas como yo, sé tú mismo. Pero nunca dejes que el dolor te quite las ganas de hacer el bien. En su mirada vi algo que no había sentido en años: futuro. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté frente al refugio iluminado. El aire olía a pan y a esperanza. Pensé en lo lejos que había llegado sin planearlo. Todo lo que comenzó como una humillación se había convertido en un testimonio de fe. No la fe religiosa, sino esa que nace cuando uno decide creer en sí mismo otra vez. Miré al cielo y susurré: «Gracias, Julián». Tal vez nunca sabré si su carta fue una despedida o una advertencia, pero sí sé que sin su amor, nada de esto existiría. Y en ese pensamiento encontré una paz profunda, silenciosa y completa. Al día siguiente, Martín regresó con un sobre. Querían entregárselo en persona, dijo. Era una invitación del ayuntamiento. Querían nombrarme ciudadana honoraria de Salamanca. Lo leí sin poder evitar que las lágrimas cayeran. Isabel aplaudió emocionada. «Te lo mereces, hermana. Por fin la vida te devuelve algo». Sonreí. Tal vez sí. Pero lo más hermoso era saber que no necesitaba medallas para sentirme reconocida. El verdadero honor ya lo tenía, el de haber sobrevivido sin perder la ternura. El amanecer de ese día tenía un silencio distinto, como si el aire supiera que algo estaba por terminar. Me llamaron temprano de la comisaría. «Señora Ferrer, el juez ha ordenado la ejecución de la sentencia», dijo la voz al otro lado. Sabía lo que eso significaba. La mansión de los Ferrer sería intervenida. No sentí alegría, solo una calma extraña, la de quien cierra un libro demasiado largo. Isabel insistió en acompañarme. «No tienes que verlo», me dijo. Pero yo necesitaba hacerlo. Necesitaba mirar de frente ese pasado que tanto me dolió, antes de poder soltarlo para siempre. Cuando llegamos, el portón de hierro estaba abierto y varios autos de policía rodeaban la entrada. Los agentes entraban y salían con carpetas, cajas, documentos. Los vecinos observaban desde lejos, murmurando. En medio del jardín, con su abrigo blanco empapado por la llovizna, estaba Lourdes. Su mirada perdida ya no tenía brillo. Me acerqué despacio. No dijo nada. Tal vez porque ya no le quedaban palabras que pudieran defenderla. La casa detrás de ella, esa misma mansión que un día me hizo sentir invisible, parecía más pequeña, más frágil, como si también estuviera avergonzada de lo que había guardado entre sus muros. El juez llegó poco después. Su voz era firme, sin emoción. Las propiedades serán confiscadas mientras continúe el proceso penal. Cualquier intento de obstaculizarlo se considerará desacato.
Lourdes asintió con la mirada vacía. Yo permanecí en silencio. No era mi momento para hablar. Cuando los agentes salieron con las cajas llenas de documentos, una de ellas se cayó y su contenido se desparramó sobre el suelo mojado. Cartas, recibos, joyas envueltas en papel. Todo lo que alguna vez representó poder ahora yacía embarrado en el lodo. Pensé que la vida, a veces, tiene una manera poética de hacer justicia. Uno de los policías se me acercó. «Señora Ferrer, ¿quiere recuperar alguno de sus objetos personales?» Negué con la cabeza. No necesito nada de ahí. Porque entendí que lo que alguna vez fue mío ya había cumplido su ciclo. Esa casa no era hogar, era un recordatorio de lo que el dinero puede pudrir cuando no hay amor. Miré una de las ventanas rotas y recordé las risas, las cenas, los aniversarios. Todo se sentía tan lejano que dolía menos. Isabel me tomó del brazo. «Ya está, Teresa. Deja que la casa caiga sola». Asentí. Había aprendido que a veces hay ruinas que no se deben reconstruir. Lourdes se me acercó por última vez. «¿Estás satisfecha?», murmuró. Su voz era apenas un hilo. La miré a los ojos y respondí con serenidad. «No, Lourdes. Satisfecha estaría si hubieras entendido antes el daño que hiciste». Ella bajó la cabeza. Por un instante, pensé que iba a disculparse, pero en su orgullo aún quedaban restos de soberbia. «Tú no eres mejor que yo», alcanzó a decir. Sonreí con tristeza. «Tal vez no, pero elegí no convertirme en ti». Dio media vuelta y se alejó entre la lluvia. Su perfume se mezcló con el olor a tierra húmeda, y fue la última vez que la vi. Cuando los agentes terminaron, la mansión quedó vacía. Entré una última vez, sola. El eco de mis pasos sonaba distinto, como si el lugar ya no me reconociera. Toqué la baranda de la escalera, el mármol frío, los retratos antiguos. Me detuve frente al piano de marfil, ese donde Julián solía tocar. Pasé los dedos por las teclas. Una nota desafinada rompió el silencio, igual que la primera vez que lo toqué tras su muerte. Cerré la tapa con suavidad. «Descansa, viejo amigo», susurré. Salí sin mirar atrás. La puerta se cerró y sentí, al fin, que el ciclo estaba completo. De regreso al refugio, el camino parecía más corto. Los árboles a los costados estaban verdes, como si la lluvia hubiera limpiado también mis pensamientos. Isabel manejaba sin hablar, respetando mi silencio. Al llegar, los perros corrieron hacia nosotras. El olor a pan recién horneado salía desde la cocina. «Huele a hogar», dije. Isabel sonrió. «Y no tiene mármol, ni candelabros, ni mentiras». Reí por primera vez en días. Comprendí que el lujo real no se mide en lo que brilla, sino en lo que te deja dormir en paz. Y esa noche, dormí como no lo hacía desde que todo comenzó. Días después, los periódicos publicaron la noticia: confiscada la mansión Ferrer por fraude y falsificación. Algunos lo celebraron, otros lo olvidaron al día siguiente. Pero para mí, no fue un titular más. Fue el cierre de una herida. Me senté frente al refugio y miré el atardecer. Los ladrillos aún húmedos del último muro brillaban con la luz dorada. Pensé en Julián y su promesa de hacer algo bonito con la tierra. Lo había cumplido, aunque de una forma que ninguno imaginó. La mansión cayó, sí, pero lo que nació de sus cenizas era mucho más hermoso: una vida en paz. El amanecer en el refugio era distinto desde que todo terminó. El cielo, antes gris, ahora amanecía dorado, como si el sol también hubiera decidido quedarse. Me despertaba con el sonido de los perros jugando, el murmullo de los voluntarios preparando el desayuno y el olor a pan caliente. No había lujos, ni cristales, ni mármol. Pero había vida. Y después de tanto dolor, eso era suficiente. Caminaba entre los corrales con una taza de café y pensaba: este terreno, que un día creí mi castigo, se había convertido en mi salvación. A veces la vida tiene una ironía hermosa. Los muros del refugio estaban cubiertos de murales hechos por niños del vecindario. En uno de ellos, una anciana de cabello blanco sostenía un perro entre los brazos. «Esa eres tú», me dijo Isabel entre risas. «Mira, hasta las arrugas te pintaron».
Yo reí también. Son las medallas del alma, respondí. Desde entonces, ese mural se volvió mi retrato favorito. No había joyas ni vestidos de diseñador que pudieran hacerme sentir más digna. El lujo, entendí, no estaba en lo que usas, sino en lo que entregas sin esperar nada a cambio. Y yo lo había entregado todo, pero también lo había recuperado todo. Una tarde llegó un grupo de voluntarios nuevos. Eran jóvenes, entusiastas, con energía que contagiaba. Uno de ellos, una muchacha de 20 años, se me acercó. Señora Teresa, mi abuela la admira. Dice que usted le devolvió la fe. No supe qué decir. Solo la abracé. Pensar que mi historia había tocado corazones me llenaba de una humildad profunda. Isabel me miraba desde lejos con ojos brillantes. ¿Ves? Tu dolor no fue en vano. Asentí, pero en mi interior supe que nada de esto fue planeado. La vida me rompió, sí, pero en los pedazos encontró espacio para que algo más floreciera. El refugio prosperaba. Recibíamos donaciones constantes y el ayuntamiento prometió apoyo. Había días en que el bullicio era tal que apenas podía escuchar mis pensamientos. Pero por la noche, cuando todos se iban, me quedaba sola entre los ladridos lejanos, agradeciendo en silencio. Encendía una vela en memoria de Julián, la colocaba junto a su foto y le hablaba. Mira lo que hicimos con tu terreno vacío, le decía. Ahora es un paraíso. A veces, una brisa suave movía la llama y yo lo tomaba como una respuesta. No de esas que se oyen, sino de las que se sienten en el pecho. El ayuntamiento me invitó a una ceremonia en el centro de la ciudad. Querían reconocer el trabajo del refugio. Me vestí con un atuendo sencillo, una blusa blanca, un pantalón de lino y un pañuelo azul que perteneció a Julián. Al llegar, la gente me aplaudió. No entendía por qué tanto alboroto. Cuando subí al escenario, el alcalde dijo: «Hoy honramos no a una mujer rica, sino a una mujer valiente, a quien nos enseñó que las verdaderas herencias no se miden en dinero, sino en dignidad». Las lágrimas me nublaron la vista. Tomé el micrófono y apenas pude hablar. «Gracias», dije, «por verme». De regreso al refugio, el atardecer pintaba el cielo de naranja. Isabel me esperaba en la entrada con los perros corriendo alrededor. «Ya eres toda una celebridad, hermana». Rey. No, Isabel. Solo una mujer cansada que por fin puede dormir tranquila. Nos sentamos en el porche con una copa de vino barato. Brindamos en silencio. Frente a nosotras, el terreno que antes fue un campo seco ahora brillaba lleno de vida. «El paraíso existe», murmuré. «Y no está en los cielos, está aquí, donde el amor no se compra». Isabel asintió. «Y lo construiste tú, Teresa». Su voz sonó como un abrazo. Esa noche, antes de dormir, caminé por los pasillos del refugio. Cada rincón tenía una historia. Un perro que había sanado, un gato que volvió a confiar, un voluntario que encontró propósito. Toqué las paredes, recordando los días en que no había nada, solo polvo y miedo. Cerré los ojos y respiré profundo. Ya no sentía rabia, ni tristeza, ni deseo de revancha. Solo gratitud. A veces, perderlo todo no es el final, sino la oportunidad de comenzar limpio. Ese pensamiento me acompañó hasta quedarme dormida, rodeada de ladridos suaves y el sonido lejano de la lluvia. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y acarició mi rostro. Me levanté con una sonrisa. Afuera, los perros jugaban, las flores abrían sus pétalos, y el aire tenía ese aroma a tierra húmeda que tanto me recordaba a Julián. «Lo logramos», susurré. Sentí paz. De esa que no depende del tiempo ni de las circunstancias. La que llega cuando entiendes que la dignidad no se hereda, se construye. Y la mía estaba hecha de lágrimas, ladrillos y amor. Por fin, el terreno vacío tenía alma. Y yo, por fin, tenía hogar. El amanecer del último domingo de otoño llegó con una luz suave, casi dorada. Me desperté antes que todos, con una calma extraña, de esas que solo aparecen cuando algo dentro de ti se acomoda en silencio. Caminé descalza por el refugio. El piso estaba frío, pero agradable. Los perros dormían en sus camas.
algunos moviendo la cola en sueños. Afuera, el cielo se abría lentamente sobre los tejados. El aire olía a pan, a café y a tierra húmeda. Pensé en todo lo que había pasado, y por primera vez, no sentí tristeza al recordarlo. Solo gratitud por haber sobrevivido a mí misma. Isabel salió de la cocina con su mandil lleno de harina. «Hoy vienen del ayuntamiento para entregarte algo especial», dijo sonriendo. Yo negué con la cabeza. Ya me dieron demasiado. Pero ella insistió. «No es un premio, Teresa. Es una despedida». Me quedé callada, sin entender. Horas después, llegaron los representantes municipales, periodistas y vecinos. Habían preparado una pequeña ceremonia en el jardín, justo donde plantamos el primer árbol. Una banda tocaba música suave. Entre risas y lágrimas, me entregaron una placa que decía: «A Teresa Ferrer de Álvarez, por sembrar vida donde hubo abandono». No pude contener el llanto. Mientras todos aplaudían, levanté la mirada hacia el cielo. No vi nubes, solo un azul limpio que me recordó los ojos de Julián. «Gracias», susurré. No a los presentes, sino a él. Porque aunque la herencia material me fue negada, su amor me dejó algo mucho más grande: propósito. Me di cuenta de que, en el fondo, nunca se había ido del todo. Estaba en cada ladrillo, en cada árbol, en cada mirada agradecida que encontraba a diario. El refugio no solo era suyo. Era nuestro. Era el testamento vivo de un amor que no necesitó papeles para ser eterno. Al terminar el acto, un niño se acercó con un cachorro en brazos. «Señora, ¿puedo dejarlo aquí?» Lo encontré en la calle. Lo miré y sonreí. «Claro que sí, hijo. Aquí todos tienen un lugar». Tomé al perrito, tembloroso, y lo sostuve contra mi pecho. Su respiración era rápida, frágil. Sentí que en ese pequeño cuerpo se resumía todo lo que había aprendido, que la vida, incluso cuando se rompe, siempre busca la manera de ser abrazada otra vez. Isabel me observaba desde lejos con los ojos húmedos. «Te pareces a mamá cuando hablas así», dijo. Y supe que el amor, cuando sana, se vuelve herencia. Al caer la tarde, el refugio se llenó de luz dorada. Los ladridos se mezclaban con el canto de los pájaros. Me senté bajo el árbol que planté con Isabel el primer día. Las hojas moviéndose al viento parecían susurrar historias antiguas. Cerré los ojos y escuché. En ese murmullo me pareció oír la voz de Julián. «Te dije que este terreno tenía alma». Sonreí. «Sí, Julián». «Pero no me dijiste que también tenía destino». Abrí los ojos y lo imaginé caminando entre los animales, con esa sonrisa tranquila que tanto me calmaba. Y por un instante, juro que sentí su mano rozando la mía. Cuando la noche cayó, las luces del refugio se encendieron una a una. Caminé por los pasillos despacio, saludando a los voluntarios, acariciando a los perros que se acercaban buscando atención. En la oficina, sobre el escritorio, vi la carta original de Julián enmarcada. La tomé entre mis manos y la leí otra vez. «Nunca firmes nada sin mí». Reí suavemente. «No lo hice, amor. Lo firmamos juntos, con cada acto de fe». La guardé en el cajón, apagué la lámpara y salí al porche. Afuera, la luna iluminaba el terreno. No era grande ni perfecto, pero era mío. Y eso bastaba. Me senté con Isabel a compartir un té caliente. «¿Sabes?», me dijo, «me alegra que la historia terminara así». Sonreí. «No terminó, hermana. Solo cambió de forma». Brindamos con nuestras tazas, mirando las luces del refugio. Todo estaba en su sitio. No quedaba rencor, solo memoria. Entendí que no se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor. Porque el verdadero cierre no es el olvido, sino la paz. Y esa noche, por fin, la tuve. Cerré los ojos, sintiendo el viento en el rostro, el calor de mi hermana al lado y el murmullo de la vida latiendo a mi alrededor. Al día siguiente, desperté con un pensamiento claro: la herencia no siempre se escribe en testamentos. A veces está en la forma en que uno ama, enseña y perdona. Caminé hasta el portón, con los perros siguiéndome, y abrí las puertas al amanecer. La ciudad dormía aún, pero yo sentía el corazón despierto.
Gracias por quedarte conmigo, susurré, mirando al cielo. Y al ver la luz del sol filtrarse entre los árboles, supe que Julián estaba ahí, en todas partes, en todo lo que seguía vivo. Porque hay amores que no se heredan, se siembran. Y el mío floreció. ¿Alguna vez te hicieron sentir que ya no tenías lugar en la vida de los que amabas? ¿Que después de tantos años de entrega y sacrificio, todo lo que construiste se desvaneció como si no valiera nada? Si es así, quiero que escuches esto. No estás sola. Y no estás olvidada. Quizás te quitaron una casa, una herencia, una promesa. Pero hay algo que nadie puede robarte: tu valor. Tú has dado amor, has sostenido hogares, has curado heridas y has sido el corazón de tu familia. Y aunque hoy te sientas cansada, herida o traicionada, la vida todavía tiene un rincón de luz reservado solo para ti. Mira a Teresa. Le arrebataron el amor, la confianza y hasta su nombre en el testamento. Pero al final, ella construyó su propio refugio, no solo para animales, sino para su alma. Y eso también puedes hacerlo tú: levantar algo bello sobre las ruinas que otros dejaron. Porque cuando decides no rendirte, la vida te devuelve lo que te pertenece de verdad: la paz y la dignidad. Así que, si hoy te sientes sola, rechazada o invisible, por favor, no dejes que eso defina tu historia. Tú no eres un resto. Eres raíz. Eres historia viva. Eres ese tipo de alma que, aunque la quieran apagar, sigue brillando desde adentro. Tu dignidad es tu mayor herencia. Y cuando aprendes a mirarte al espejo con ternura, el mundo empieza a verte con el respeto que siempre mereciste. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Porque aquí recordamos, una y otra vez, que nunca es tarde para volver a florecer. ¿Crees que esta historia te estremeció? Entonces no imaginas lo que vivió una mujer cuando, 6 años después de enterrar a su esposo, el número del volvió a sonar, pero en el celular de su nuera. No fue un error, fue el inicio de una verdad que nadie estaba preparado para descubrir. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de 6 años después de su muerte, porque lo que ella escuchó al contestar esa llamada te dejará sin aliento. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.